Bueno, un saludo cordial a la distancia a todos, estimados estudiantes. Voy a dar el ejemplo correspondiente a lo que es justamente la parte de los ejercicios que se requieren justamente, ¿no? De la práctica que se ha definido. Bueno, aquí les estoy compartiendo justamente. Esta es la actividad, ¿no? De la unidad número 2. Tienes un conjunto de datos, entonces hay que construir, ¿no? De estos datos sin intervalos, menciona, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la variable X se da en años? El valor mínimo, por ejemplo, ¿qué sería? De 15 años, ¿no? 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? El valor máximo. El 15, ¿cuántas veces se repite? Entonces tiene que determinar sus frecuencias absolutas, ¿no? El 16, ¿cuántas veces se repite? La edad de 17 años, 18, 19, etcétera, ¿no? Y una vez que ya tenga la tabla esa discreta, esto va a ser justamente una tabla discreta, entonces van determinando sus frecuencias simples, ¿no? La absoluta, obviamente, el número de veces que se repite, por ejemplo, la edad, ¿no? Luego la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Seguidamente se tiene la otra consigna de un conjunto de datos. Miren, aquí de la misma forma, tiene que determinar el valor mínimo, el valor máximo, determinar el rango. Luego de eso, el número de intervalos de este conjunto de datos, porque dice para datos agrupados, ¿no? Entonces, con intervalos en este caso, ¿no? Esta va a ser una tabla continua, en realidad, ¿no? Con intervalos. Bueno, para la consigna número 3 y 4, miren, aquí hay que realizar justamente, ¿no? Hay que calcular primero el tamaño de la población, ¿no? Ahorita es bien importante mencionar que hay que hacer la sumatoria y tener el tamaño de la población, pero de esta población se debe de calcular la muestra, ¿no? Para la muestra se necesita el tamaño muestral. Entonces la pregunta dice, ¿qué tipo de método de muestreo estratificado será adecuado? Obviamente son estratos, podemos observar uno, dos, tres, cuatro estratos. Entonces, hay estratificación por afijación simple proporcional, ¿no? La afijación simple es aquella, por ejemplo, que eh, son muy cercanos los tamaños, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar estos tamaños son muy alejados, ¿no? El 5 muy alejado de 300, de 700 muy alejado de 50, etcétera, ¿no? Y en esta otra, podemos observar uno, 2, 3, 4, 5 estratos, ¿no? 5 estratos. Entonces, de esto hay que calcular primero, obviamente, el tamaño de la muestra y luego hay que mencionar qué tipo de método de muestreo estratificado va a ser adecuado. Como pueden observar, los tamaños no son tan alejados. Entonces, este va a ser un método de muestreo estratificado por afijación simple. Esta va a ser por afijación proporcional. Ese es el tipo de método de muestreo. Ahora, ¿cómo se calcula la muestra? Vamos a ver un simple ejercicio que he realizado. Mira, aquí tengo tres estratos, la sumatoria total es de 420. Este es el tamaño de la población, ¿no? Hay que determinar el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué hacemos? 420 es n en este caso, ¿no? Este es el n en realidad, ¿no? El n mayúscula, ¿sí? Entonces ahora voy a mi formulario, hay ¿no? Una aplicación que les he pasado. Si ustedes lo ven, este es el software, el tamaño de la muestra. Si no lo tienen, nuevamente ahora les voy a compartir por el grupo. Ustedes van a población finita y anotas aquí el tamaño de la población, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño de la población? 420, ¿no? Para ese ejemplo. 420, probabilidad de éxito 50-50, no cambian esta. 95% siempre se mantiene, ¿no? Mayormente se trabaja con estos parámetros dentro de la investigación. Listo, ahí ya se ha calculado y el tamaño de muestra es justamente igual a 201. 201. Entonces, aquí ya tengo, ¿no? El n minúsculo. Es igual a 201. El n minúsculo. Este es para nosotros el tamaño de la población, ¿no? Tamaño de la muestra, perdón, tamaño de la muestra. Es dos puntos ahí, ¿no? Tamaño de la muestra es n igual a 201. Y ahí está. Entonces ya tengo el tamaño de la muestra. ¿Qué me falta? Como puedo observar, los tamaños, miren, 150, 130, 140, tiene una diferencia, por ejemplo, de 150, 140, 10, de 130 a 140, la diferencia o la distancia, podemos decir, es de 10, de 50 a 30 es, por ejemplo, de 20, ¿no?
No son tan alejados, se podría decir, ¿no? A diferencia de este otro ejemplo, sí, ¿no? 380, 40, sí, son muy lejanos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una fijación, ¿no? Simple en este caso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo en el tamaño de muestra 201. Este dato voy a dividir justamente 201 entre 3. Entonces voy a mi hoja en Excel. Ustedes ya tienen su calculadora. Ustedes dividan. Justamente aquí lo voy a insertar muestra para ese ejemplo, ¿no? Entonces, miren, tenemos 201, tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra voy a dividir entre 3, ¿no? Como ustedes tienen la calculadora de manera más rápida y directa. Como pueden observar, ¿no? ¿Por qué estoy dividiendo entre 3? Porque tengo 1, 2, 3 estratos, ¿no? Si fuese 4, divido entre 4. Si fuese 5, divido entre 5, ¿no? Entonces, 67. Es decir, aquí voy a tener la fijación simple 67, 67 y 67. Ahora, muy bien. Como he dividido, justamente hago la sumatoria y obviamente ese para nosotros es el dato, ¿no? Del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 150 voy a elegir 67 paros de dominio, ¿no? De 130 docentes voy a elegir 67 docentes. De 140 administrativos voy a elegir simplemente 67. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra, miren, esta es su fijación simple, toditas son iguales, ¿no? Justamente suma exactamente igual a 201, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, el primer paso es calcular el tamaño de la muestra. Como esa fijación simple, divides entre la cantidad de estratos, en el caso dividido entre 3, y eso es para nosotros 67, entonces en cada estrato voy a hacer 67, 67, 67, suma total 201. Entonces, para ese caso ya estaría resuelto, ¿no? Ya decir, ustedes hacen la selección de ese cuadrito, si desean. Entonces, ¿qué tipo de método de muestreo estratificado será adecuado? Ahí te vas a responder, ¿no? Entonces, el tipo de método de muestreo adecuado va a ser justamente ¿no? El de aplicación simple, ¿no? El muestreo estratificado por aplicación simple. La fijación simple. Ese es el método de muestreo adecuado. Vamos a ir pintando ahí de color rojita, negrito. Sí, ahí está la muestra, ¿no? Terminada. Para este caso, ¿no? Para el otro ejemplo, miren, tengo tamaños distintos, diferenciados, ¿no? 380, 40. No son como estos, muy cercanos, 150, 130, 140, ¿no? Entonces aquí, el tipo de método de muestreo será justamente el adecuado, ¿no? El método de muestreo estratificado por la fijación proporcional. Ahora, ¿qué significa eso de proporcionalidad? Estamos hablando justamente de calcular porcentaje. Este es el método, ¿no? ¿Por qué lo decimos de esa forma? Porque los tamaños son muy grandes, ¿no? Porque la distancia de 380 es de 220, porque una distancia muy grande, ¿no? De 300 entre 40, por ejemplo, la distancia es de ¿cuánto? ¿No? 260, muy grande, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer. No va a ser una simple como esta, ¿no? Porque las diferencias son muy pequeñas. Aquí, las diferencias son muy grandes, entonces, por aplicación proporcional. ¿Cómo calculamos? Vamos entonces a mi hoja en Excel. Obviamente, el tamaño de la, hecho la sumatoria vale 420 también. En este ejemplo, ¿sí? En particular. Para ustedes en la actividad, por ejemplo, aquí tienen que sumar, les va a dar un tamaño de población, aquí también tienen que sumar el tamaño de población, ¿no? No se olviden, ¿no? Esto va a ser simple, aplicación simple, esto va a ser aplicación proporcional. Para nuestro caso, voy a resolver primero, voy a determinar el porcentaje, el PSUV en porcentaje, ¿no? PSUV en porcentaje. Y entonces, ¿cómo calculamos los porcentajes? ¿Recuerdan? Lo que hacíamos es, ¿no? Dividir esta frecuencia, ¿no? Sobre el total, que es 420. Y voy a multiplicar por 100, obviamente, ¿no? Porque estamos en porcentajes. Ese, por ejemplo, vale 71%, ¿no? Ahora, si lo queremos con decimales, miren, ahí está 71.40.
429, etcétera, ¿no? Así sucesivamente. Determino entonces, ¿qué estoy determinando? La frecuencia porcentual simple. Y hago la sumatoria total, ¿no? Ahí está. Eso es obviamente 100%. Ahora, si ustedes desean, pueden redondearlo, ¿no? Pueden redondear al número entero. Y ahí está, ¿no? También suma 100%. Como ustedes ya tienen los porcentajes, este 71%, 19%, 10%, aquí voy a anotar muestra. La muestra va a ser igual este dato, es decir, ustedes multiplican 71 por el tamaño de la muestra, ¿no? Y el tamaño de la muestra, como es el 420, obviamente es esta, ¿no? Tamaño de muestra para este ejemplo también es de 201, ¿no? Es bien importante. Es un caso particular que yo estoy dando, ¿no? Como ejemplo. El procedimiento es bien importante. Minuto 420, su tamaño de muestra en mi paquete estadístico de 420 población, 201. Entonces ahora lo que voy a hacer, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar por el tamaño de esto, que es 201. Nuevamente, aquí hay un pequeño errorcito. Esto es igual, voy a abrir un paréntesis. Este dato voy a multiplicar por 201, que es el tamaño de la muestra, y voy a dividir en T. En este caso, 100%, ¿no? 100%. Ahí está, voy redondeando, miren, voy redondeando y ahí tengo justamente 143.500, etcétera, ¿no? Entonces voy a ir redondeando, miren, voy a ir redondeando un número entero y hago la sumatoria total. Y como pueden observar, de la misma forma tenemos el tamaño de la muestra igual a 201, esa es la muestra. Es decir, aquí de 300 voy a elegir 144, de 80, 38, de 40, 19, ¿no? Administrativos. Aquí 38 docentes y 144 padres de familia, ¿no? Van a ser elegidos de esta población, ¿no? Para esta muestra. Bien, y ahí termina la situación, ¿no? Ahora, otro caso, podemos mencionar de otra forma más sencilla, el otro procedimiento. Es casi similar a este. Lo único que hace falta es, por ejemplo, aquí tienes que determinar la frecuencia relativa simplemente, ¿no? Y bueno, otra la muestra. Frecuencia relativa y la muestra, ¿sí? Ahí está. Entonces, miren, ahora voy a trabajar solamente con frecuencia relativa, ¿no? El FR. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Aquí voy a anotar justamente esta, es decir, 300 dividido entre el total. ¿Cuánto es el total para nosotros? 420, ¿no? 420, hago un enter, 0.71, etcétera, ¿no? Puedo trabajar tal vez con 3 o con 2 decimales simplemente, ¿no? El otro va a ser 80 dividido entre 420 y eso es 0,19. El siguiente será 40 dividido entre 420 y eso es 0,10. Suma total, eso es obviamente igual a 1 exactamente, ¿no? Esto no es 1. Entonces ahí ya tendría, ¿no? Ya tendría las frecuencias relativas. Lo único que voy a hacer, esa frecuencia relativa para calcular la muestra, multiplico por el tamaño de la muestra, es decir, 0,71 por 201. Ahí están, 143, etcétera, ¿no? Entonces voy a ir reduciendo a un número entero, porque debemos trabajar con números enteros, ¿no? No puedo decir que voy a extraer, por ejemplo, 43.2 padres de familia, no hay condición, ¿no? No son números enteros. Y hago la suma y obviamente obtenemos de la misma forma el tamaño de la, miren, el tamaño de la muestra, ¿no? Pues aquí podemos observar, hay dos formas, ¿no? Para eso de la fijación proporcional, ¿no? Uno es trabajando con la frecuencia porcentual, porcentajes, ¿no? Y aquí obviamente hay que dividir entre 100, que es el porcentaje, o bien de manera directa, ¿no? Calcular la frecuencia relativa, estos son, obviamente sumatoria total es igual a 1, y cada una de las frecuencias voy a multiplicar por su tamaño, ¿no? De cada estrato. Los redondeo y hago la sumatoria y justamente nos va a dar el tamaño de la muestra. Pues ahí se tienen justamente ya resuelto los dos procedimientos, ¿no? Tenemos este primer procedimiento con la frecuencia porcentual, ¿no? Ustedes veanlo, no hay ningún problema, pueden trabajar con esa. O esta la más sencilla, ¿no? Simplemente con la frecuencia relativa. Entonces, eso
Depende de cada uno de ustedes, ¿no? Pero yo les sugiero la última, ¿no? La frecuencia relativa más directa, más rápida. De esa forma se tiene que resolver, ¿no? Y esa es una respuesta a las preguntas correspondientes. Son ejemplos en realidad, ¿no? Estos son ejemplos, no es la misma consigna, ojo, ¿eh? Son ejemplos, me he dado de ejemplitos diferentes, ¿no? Por aplicación simple, por aplicación proporcional, ¿no? Ahí está. Y porque son tamaños distintos, según el tamaño de cada estrato, ¿no? No son casi cercanos, ¿no? Bien, este es el video correspondiente que espero que les sirva para su resolución de ejercicio. Y nos vemos justamente el día de mañana en la evaluación correspondiente. Vamos a hacer justamente la evaluación en dos grupos. Un primer grupo a ingresar de 35 minutos y un segundo grupo. No se olviden llevar su calculadora científica o bien, en el caso, tenerle esa aplicación, el software, ese paquete para calcular el tamaño de la muestra, ¿no? De manera más rápida, ¿no? En su celular pueden utilizar si desean, ¿no? Ahora, el otro procedimiento es calcular, obviamente, mediante la fórmula que se tiene del tamaño de la muestra, de manera manual. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana miércoles 10 de mayo.